Muy buenos días, bienvenidas Carolina y Mayra a este evento para el Instituto de Investigación Educativa y el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDG. Es un honor contar con ustedes en este webinar en el cual conversaremos, o conversarán más bien ustedes, yo fungiré como moderador, sobre el tema los libros de texto en los planes de estudio, los nuevos planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública, los llamados planes de estudio de 2022. Realmente es un tema que tiene una enorme importancia y que han estado hasta cierto punto en el centro del debate público, aunque este debate nunca ha tenido la fuerza, la amplitud que nos gustaría que tuviera, ¿verdad? Pero de nuevo les agradezco su presencia y para empezar le concedo la palabra a la ponente, que es Carolina Kraule. ¿Puedes hablar, Carolina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues saludo a todos los que se encuentran en este momento conectados y siguiendo este evento, este importante evento. Agradezco muchísimo al doctor Guevara Niebla, agradezco a la doctora Mayra Margarito y bueno, voy a iniciar esta interesante charla retomando una cita. ¿Sí? Esta cita la tomo de los avances de los contenidos que están para el nuevo libro de texto docente en la página 9. Y empiezo con esto. Dice, Simón Rodríguez, propulsor de la educación popular en América, nos brinda una orientación importante para ubicar el sentido de la nueva escuela mexicana. Y dice así, o inventamos o erramos. Es decir, o inventamos nuestros propios modelos de pensamiento y de educación a partir de nuestras circunstancias, o seguiremos inmersos en la repetición de procesos y estilos de enseñanza-aprendizaje traídos del exterior, Estados Unidos y Europa, los cuales difieren de lo que se vive en nuestro país. Quiero hacer la aclaración que Simón Rodríguez, por cierto, nació en Caracas. Y bueno, con esta cita quiero reiterar que estamos efectivamente frente a un invento que se va a poner a prueba en todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y realmente, pues deseo que no terminemos diciendo inventamos y erramos, porque eso sería una desgracia, sería algo verdaderamente terrible. Y por eso, bueno, es esta plática y este conversatorio que vamos a tener. Así es que, por eso llamé a esta plática el invento de los nuevos libros de texto. Bueno, pues entonces, cambio no sé si me ven ahí. Ahí no puedo cambiarla. Bueno. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, pues como saben ustedes, nada es oficial. Todo se basa en filtraciones. Lamentablemente, a 2 meses de que termine el presente ciclo escolar y bajo el aviso de que el próximo iniciaremos con la utilización de libros de texto para primero de primaria, primero de preescolar y primero de secundaria, pues vamos, las autoridades educativas no se han pronunciado al respecto de manera oficial. Es preocupante realmente que para estas alturas los programas sintéticos, que son el insumo principal para poder elaborar los libros de texto, continúen con la leyenda de documento de trabajo. Pues así es como estamos ahorita, ¿no? Con documentos de trabajo y con este aviso de que el próximo ciclo escolar iniciamos con nuevos libros de texto gratuitos. Pues tratando de encontrar una razón que explique el por qué estamos ante un cambio tan radical en nuestros libros de texto, encontré lo siguiente.
En las páginas 84 y 85 del libro Avances del contenido para el docente, se menciona que, a ver, los nuevos libros de texto no obedecen a narrativas complacientes al sistema neoliberal. Podrán ser utilizados desde la libertad de crear experiencias pedagógicas. No obedecen a la secuencialidad de objetivos generales o subtemas y buscan promover la participación activa para derrotar los modelos coloniales que históricamente formaron mano de obra calificada. Pues en esto que les acabo de leer, que se encuentra, si ustedes ven esta diapositiva, de alguna forma se encuentra aquí, pues me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, pues esta... Ay, yo la estaba... No me digan, a ver, ¿me permiten, por favor? Porque tengo que salir. Esto es un problema. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no estoy presente? Uy, a ver, yo ya había dicho que estaba presentando. Ahí, se ve ahí. Sí. Algo ocurrió que me sacó de... Ay, qué bueno que me avisaron esto, porque toda mi presentación, obviamente, es difícil hablar de los libros de texto sin tener aquí la presentación. ¿Puedo retomar otra vez rápidamente lo que dije? Bueno, como les decía, mi plática argumento que es un invento el cual se va a poner a prueba y en el cual, pues, es peligroso, ¿no? Podemos errar en este invento y no me gustaría que eso sucediera. Después comentaba yo que por desgracia estamos en esta idea de que pues nada es oficial, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, todo se basa en filtraciones, obviamente filtraciones provocadas y que provienen de la misma Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y bueno, pues con esto es con lo que podemos trabajar, con estas filtraciones. Y después les comentaba yo que traté de encontrar, bueno, ¿por qué estos cambios? ¿Por qué estos cambios tan radicales de repente? Y bueno, pues encontré que obedece, ya saben, a que se quieren hacer unos libros que no tengan narrativas de corte neoliberal, queremos que se quieren hacer estos libros que derroten a los modelos coloniales que históricamente han formado mano de obra calificada, y en eso es en lo que iba, ¿no? En decirles, bueno, pues efectivamente, esta nueva connotación que se le da de hacer libros para que no se impulse la mano de obra calificada, darle la connotación a este sentido del colonialismo, es decir, es una tristeza, de verdad, se los comento, que no haya podido encontrar la razón más importante, ¿no? Que es, pues estos nuevos libros son para mejorar la educación de los niños y niñas de México. Eso no está presente. Los niños y las niñas de México, me atrevo a decirles, son los grandes ausentes en este nuevo proyecto, en este invento educativo, ¿no? Entonces, ahora sí se está viendo, ¿verdad? Otra de las razones que tenemos para este cambio es la idea de que las asignaturas fragmentan el conocimiento. Bueno, yo aquí les pongo esta diapositiva porque quiero que observen esta diapositiva y ustedes verán que el fraccionamiento, la fragmentación no termina. La fragmentación está ahí presente. Antes era por asignaturas, pues hoy se fracciona en campos formativos y en ejes, ¿no? Articuladores. El fraccionamiento, la fragmentación está presente. Y esta fragmentación definitivamente, pues de acuerdo con mi punto de vista, ¿verdad? Antes teníamos una fragmentación ordenada y ahora vamos a pasar, créanme, a una fragmentación bastante caótica. Yo he hecho experimentos, he hablado con muchos docentes y me encanta hacerles la siguiente pregunta. Les pido que ellos me repitan el nombre de los campos formativos. Es increíble. No o sea, son tan complicados los nombres que colocaron que
que el único que pueden decir es el de lenguajes, pero de ahí en fuera el de saberes y pensamiento científico les cuesta un trabajo como ustedes no tienen idea. Si hay maestros escuchándome, bueno, pues me encantará escuchar su opinión, pero a los que yo he entrevistado les ha costado mucho trabajo. Bueno, voy a leer esta pequeña diapositiva en donde dice, también tomada de los materiales que estoy analizando, dice lo siguiente. El libro de texto como una contribución a la formación de un nuevo mexicano y una nueva mexicanidad, afín a la transformación irreversible del país, respondiendo con ello al nuevo modelo de desarrollo social, político, cultural y económico que lo sustenta. Bueno, por supuesto que este nuevo modelo de desarrollo social, político, cultural y económico que lo sustentan se supone que está en transformación. Entonces, ¿cómo estamos haciendo un nuevo libro de texto basado en este modelo cuando se encuentra en transformación? Esto es algo ilógico, ¿no? Entonces, creo que va a haber ahí cuestiones que habrá que platicar. Continuando con esto, vamos a entrar ya de lleno. A ver, tenemos el material que se requiere para poder hacer un libro de texto. Y esos son los famosos programas, ¿sí? Los programas que en esta nueva versión de la nueva escuela mexicana, pues hemos tenido confusiones gratuitas, maestros. No se sientan mal con esto de los programas analíticos y los programas sintéticos. Bueno, pues continuando con esta idea de que aún nuestro modelo de desarrollo social, político y cultural y económico se encuentra en transformación, bueno, pues es un poco difícil creer de qué manera estos libros de texto se están fundamentando en estos modelos, ¿no? Voy a continuar y vamos primero a el insumo principal para poder hacer los libros de texto gratuitos. Estos se llaman los programas educativos, ¿sí? Y de estos programas educativos empezaré por decirles que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer a principios de este ciclo escolar, precisamente en la fecha, permítanme, voy a hacer la presentación completa y aquí. Precisamente en el 18 de enero del 2022, cuando estábamos empezando el ciclo escolar en agosto, todos los maestros tuvieron acceso a este primer programa, ¿no? Y miren qué curioso, este programa decía tal cual, programa analítico, borrador. Entonces, no se preocupen si se confunden entre lo analítico y lo sintético. Yo coloco aquí que son confusiones totalmente gratuitas, ¿no? Porque hasta las autoridades educativas estaban confundidas en cómo iban a denominar estos programas. Y luego ustedes se pueden dar cuenta que, bueno, en diciembre, precisamente, en el mes del 26 de diciembre del 2022, sale otro programa, que a este sí le llaman el programa sintético de estudios, y en fin, hay cambios, sobre todo hay cambios en el planteamiento de los contenidos, porque se acuerdan ustedes que aquí en una primera instancia se hablaba que había contenidos, diálogos, progresión de aprendizajes. Bueno, esto de los diálogos yo creo que no lo pudieron explicar y eso se va a ver eliminado en este otro documento, ¿no? Yo lo que les quiero decir es que esta idea de filtrar documentos que tienen la leyenda de borrador, o sea, la leyenda de borrador documento de trabajo, tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene sus consecuencias verdaderamente graves como la que vemos aquí, o sea, un programa es analítico y el otro es sintético y luego le pedimos al maestro que no se confunda entre un programa y otro programa. Bueno, voy a continuar con la presentación. Ahora vamos a entrar de lleno, ya que les di la explicación de los programas, en los libros de texto. Esta diapositiva la retomo de una presentación que hace Marx Arriaga, ¿no? Y él dice, bueno, pues esta es la nueva familia de los libros de texto gratuitos. En esta diapositiva
se expresan de una manera absolutamente con un lenguaje de género, hablan de niñas, niños, maestros, maestras y familias. Quiero decirles que en los libros de texto gratuitos no se menciona esto, solamente se habla del maestro, del compañero, del niño, ¿sí? Es decir, no se utiliza un lenguaje de género como lo vemos aquí en esta diapositiva. En fin, los libros de texto gratuitos son 6 los que vamos a estar viendo. Tenemos un libro de saberes disciplinarios, 3 libros de proyectos, uno para el aula, otro para la escuela y otro comunitario, un libro para la maestra y el maestro y un libro de múltiples lenguajes. Vamos a entrar en materia ahora. Okay. El libro para maestros y maestras o bien avances del contenido para el libro del docente. De nuevo, se filtran casi al mismo tiempo 2 libros para el maestro, ¿no? El primero tiene una portada con una niña leyendo, la bandera, otros niños en la escuela, ¿no? Y el segundo, pues tiene un símbolo ahí que no sé si signifique algo, yo lo ignoro. El primer libro es el libro polémico, vamos, es el libro que causó ¿cómo es posible que se recomienda a los maestros leer El Capital de Marx, etcétera, etcétera? Y bueno, efectivamente, voy a entrar en materia. En estos 2 libros de texto, en estos 2 libros para el docente tenemos que en el índice, la primera parte, las 30 páginas del primer libro son páginas que están verdaderamente con una carga ideológica pesada. Tenemos capítulos como soy un opresor, soy un oprimido, existen las clases sociales, dinámica del poder y control que se ejercen sobre las personas, la peligrosa extrañeza de los otros. De verdad, créanme que es una parte ideológica densa. Algo pasó, pero esta parte se cancela, o sea, la cancelaron, literal. Y entonces, en el nuevo libro, el que tiene este logo color rosita, lo único que hacen es que pasan de la ecología del saber en el territorio escolar, idéntico, lo colocan en el nuevo libro llamado Avances del contenido para el libro del docente. Llama la atención que los 2 libros empiezan con una cita de Freire, que quiero decirles que esta cita fue hecha en 1968, si no me equivoco, ¿sí? Y esta cita precisamente nos dice, bueno, no sé si ustedes la quieran leer, pero es una cita que habla de los oprimidos y los opresores y los oprimidos, ¿no? Y me llama mucho la atención que después de poner esta cita se le pida al maestro, escribe una frase que te inspire, ¿no? Creo que es un poquito como bueno, no sé lo que se está buscando con esto. Bueno, en este índice que se supone que es el libro que va a quedar para el docente, tenemos el capítulo de ecología de saberes en el territorio escolar, la monocultura del saber lineal, de las diferencias, de la escala dominante, del positivismo. Es decir, es un lenguaje que en las pláticas que he tenido con los docentes es poco comprensible para ellos, ¿sí? Les ha costado mucho trabajo integrarse o tratar de comprender de qué se habla. Y bueno, pues también tiene una carga ideológica fuerte, por ejemplo, esta cuestión de la monocultura, ¿no? En donde pues va en contra de todo lo que es lo global, al decir que lo global implica el abandono de la cultura o de su propia cultura a favor de la cultura transnacional, y nos dice que los maestros deben enfrentar esta lucha, ¿no? Para que no impere la monocultura del saber. Y bueno, me parece muy bien que se defienda, obviamente, lo nuestro, pero tampoco esta cerrazón hacia lo que ocurre en el mundo, ¿no? En fin, aquí les dejo la diapositiva, ustedes tendrán tiempo para seguir leyéndola. Yo les decía que también en este libro aparecen las sugerencias metodológicas, precisamente bueno, las metodologías sociocríticas.
y se dedican de la página 64 al 82 a explicar de qué trata el proyecto, o sea, cómo se hacen los proyectos de aprendizaje basados en proyectos comunitarios, basados en indagación, basados en problemas, aprendizajes en servicio. Es un hecho que los maestros ya tienen conocimiento sobre esto, llevan años aplicando finalmente metodología de proyectos en proyectos integradores. Algunos de ellos se incluían ya en los libros de texto y otros fueron finalmente la manera en la que en un proyecto pedagógico por competencias se ponían en práctica las competencias a partir de proyectos, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto, vamos a pasar ahora al libro, a los 3 libros, ¿no? Para proyectos. Como ven ustedes, si ustedes abren los 3 libros, que son el de aula, el escolar y el comunitario, se van a encontrar 3 índices como estos, tal cual, idénticos, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un libro, otro libro y otro libro? Pues a ver, o sea, van a ver ustedes un índice que no nos dice ni más, un listado de nombres. Me di a la tarea de investigar qué era lo que teníamos aquí. Y en esa tarea, pues se encuentra lo siguiente. Miren, tenemos así. En total, a ver, vean cómo está este dibujito, ¿sí? En total, se presentan en los 3 libros 15 proyectos para el campo de lenguajes, 11 proyectos para el de saberes y pensamiento científico, 17 para el campo de lo humano y comunitario y 17 para ética, naturaleza y sociedad. En total, un alumno de primer año de primaria va a realizar 60 proyectos al finalizar el ciclo escolar, todos bajo la misma metodología. 60 proyectos. Vamos a entrar un poquito en esto. Los proyectos en los libros de texto se identifican de la siguiente manera. Todos van a tener un inicio con el nombre del proyecto que viene en el índice. Luego explican aquí qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en esta aventura de aprendizaje aprenderás, o sea, el lenguaje es un poco complicado, ¿no? A elaborar una lámpara de sol como una práctica que puedes llevar a cabo para ahorrar energía y con ello emprender acciones en favor del cuidado del entorno natural. Acuérdense que estamos hablando de los niños de primer año de primaria. Esto es para los niños de primer año de primaria. Entonces vamos a encontrar la presentación así. Luego aquí vamos a tener a un lado lo que nos permite identificar a qué campo formativo pertenece el proyecto. Por eso es que pude hacer yo estos colores. Y luego aquí abajo nos dicen con qué ejes articuladores se supone que tenemos como que anclar el proyecto, ¿no? Entonces, una vez que ya presento esto, vamos a repasar un poquito qué es lo que encontramos en ellos. Ok, bueno, a ver, todos los proyectos están estructurados de acuerdo a las metodologías sociocríticas. Esta también es una diapositiva elaborada por la Secretaría de Educación Pública y nos dice algo que es verdaderamente revelador. Mire, nos dice que los libros de texto gratuitos, lenguajes, van a estar estructurados en aprendizajes basados en problemas comunitarios. El de saberes de pensamiento científico en proyectos de indagación con enfoque STEAM. Los de ética en proyectos de aprendizajes basados en problemas y del humano y comunitario en aprendizaje de servicio. Nada más arbitrario. No puede ser que solamente lenguajes se aborde con un tipo de proyectos o que saberes se aborde con otro tipo de proyectos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que los de lenguajes van a estar estructurados en fase 1, planeación, identificamos, recuperamos, así tal cual. Los de saberes van a estar estructurados en saberes de nuestra comunidad, plan y acción, acuerdos, comunicación, reflexión. Y así el de lo humano y lo comunitario y el otro. Así es que
Esta creo que es una decisión arbitraria en donde ¿por qué un proyecto de lenguaje no puede ser abordado con aprendizaje basado en problemas o con un aprendizaje basado en indagación? ¿Sí? Esto es monótono, rutinario, predecible. Y bueno, así es como nada nos va a sorprender. Si continuamos con esto, nos vamos a encontrar lo que yo les digo. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, pues por ejemplo, este es uno de, este es una chulada, por favor, quiero que lean este. Este es de lenguaje. Dice, en esta aventura de aprendizaje elaborarás un cadáver exquisito con la intención de expresar tus emociones, dialogarlas con los otros y potenciar su creatividad. No saben a cuántos maestros les he preguntado de primer año de primaria si saben que es un cadáver exquisito. Y me dicen como ¿qué será un cadáver exquisito, no? Bueno, esto es, ahí está en la página 42 del libro de aulas. La verdad es que sí, o sea, me topé con sorpresas como estas. Y aquí, como les decía yo, vean, empieza con esta dinámica de planeación y así sigue todo el proyecto. El de pensamiento científico, saberes y pensamiento científico. Bueno, pues va a tener saberes de nuestra cultura, todo idéntico. El otro, así, tal cual. Es decir, es predecible y está estructurado de esta manera. Insisto, es una manera arbitraria de encajonar los saberes. Vamos a continuar. Bueno. Aquí, ¿se acuerdan que les decía yo? Bueno, yo me pregunté, ¿qué criterio utilizaron para decir este contenido es de aula? Este es escolar y este es comunitario. A ver, ¿cuál es el criterio que utilizaron? No hay que pensarle muchos. Quiero que vean estos ejemplos en esta diapositiva y lo van a descubrir fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿compartirás con otros miembros de la escuela? Pues estoy en el escenario escolar. Si digo, ¿compartirás con los compañeros de aula? Pues estás en el escenario de aula. Y si digo, ¿lo compartirás en un periódico mural a la vista de todos en la comunidad? Pues estás en el escenario de la comunidad. Así es como les digo. Es decir, yo puedo hacer que un proyecto de aula se convierta en un proyecto escolar o en un proyecto comunitario con el simple hecho de cambiar el contexto. Entonces, no hay gran ciencia en decir esto es áulico, esto es de comunidad. Pero aquí no termina esta idea, ¿no? Vamos a continuar con esto. Tenemos aquí una nueva forma de dirigirnos a los niños y las niñas, ¿no? Esto, de verdad, complica el lenguaje, ¿no? Porque ahora los maestros dicen, compartan sus respuestas en la comunidad grupal. Comunidad grupo, o sea, no sé qué otra cosa hay si la comunidad, o sea, yo no puedo pensar en una comunidad no grupal, ¿no? Bueno, hay cuestiones como estas, ¿no? En donde dice, en comunidad conversen, en comunidad de aula, en pequeñas comunidades, en plenaria, en asamblea, en forma colaborativa, y esto ya sabrán, ¿no? De forma individual, pero considerando los aportes de tus compañeros, sin olvidar las aportaciones de los demás, pero considerando a la comunidad. Es decir, este lenguaje de verdad es rebuscado y parecería ser que la palabra formen equipos está prohibida, ¿no? Está prohibida. Entonces, para no utilizar la palabra formen equipos, introducimos todo este lenguaje. Y es un lenguaje en donde, pues, tal vez si le introducimos al niño esta manera de dirigirnos a él, pues haremos que no sea tan individualista en sus prácticas, pero pues la verdad no sé si esto vaya a suceder, ¿no? No sé si cambiando el lenguaje se puedan acabar las prácticas individualistas. En fin, continuando con esto, las consignas que encontramos en estos libros son interesantísimas. Son consignas que, por ejemplo, miren, si yo les leo aula, página 23, así, no piensen en un niño de primer año de primaria, pero dice, en pequeñas comunidades realicen un ensayo para exponer su trabajo.
Organicen el material que utilizarán. Asegúrense de que la información de la exposición sea comprensible para todos sus compañeros. Definan quién presentará la exposición. Identifiquen las tareas secundarias y repártanlas entre los integrantes. Recuerden que es muy importante el trabajo y la participación en equipo. Bueno, aquí sí utilizan la palabra equipo. Comenten y expresen la sugerencia para mejorar los trabajos de todos. Si a mí no me dijeran que esto está en un libro de primer año de primaria, les creería que está en el libro de tercer año de secundaria. Es decir, hay consignas alejadas a la realidad de los niños de primer año de primaria, son varias y son en este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, eso nos encontramos. Nos encontramos con textos como el que les expongo aquí. Esto es un texto que se le presenta a un niño de primer año de primaria. Si ustedes me dirán, bueno, pues es que en el libro de lenguajes de primer año de primaria podemos encontrar textos así. Sí, pero son cuentos que el docente les narra. Aquí lo que se presenta son procedimientos. Este es un procedimiento para que el niño haga una barda con ecoladrillos y le piden literal, hagan de cuenta, dice tal cual, solo si consideran necesario que se lleve a cabo el proyecto, sigan el procedimiento que se indica a continuación. Y entre algunas cosas le piden al niño, por ejemplo, mide los metros lineales de tu construcción y considera que necesitarás aproximadamente 36 ecoladrillos para un metro lineal de construcción. No, o sea, a ver, esta mezcla se puede hacer con una pala de cemento por 2. Es decir, esto es lo que se encuentra en los libros, ¿no? Así es que, otra cosa que es importantísima. ¿Se acuerdan que les dije que son 60 proyectos? Cada proyecto implica materiales. Y vamos a encontrar en cada proyecto se le pide materiales a los niños. Esto es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, 3 cajas de cartón de huevo, una cartulina o papel color negro, 3 botellas de plástico de 500 mililitros. Ya sabrán, una linterna, un plumón, un vaso, un embudo, tijeras, una lámpara de pilas, una barra de plastilina, cinta adhesiva, una moneda de 10 pesos, ¿no? Ya no les leo los demás, ¿no? Pero así como, por ejemplo, esto de 100 objetos pequeños como canicas, piedras y etcétera, ¿no? Y son materiales por equipo, a veces son materiales individuales, a veces, es decir, tenemos realmente un cúter, ¿no? Me decía la maestra con la que platicaba, no, yo me imagino mi grupo aventándose el cúter entre unos niños y otros. O sea, vamos, no está pensado en los niños de primer año de primaria. Entonces, no puedo dejar de imaginar cómo va a operar esto en un salón de clases, dónde van a guardar los materiales en estos salones de clases que tienen a veces hasta 40 niños de 6 años, ¿sí? 35 niños, todos en un salón de clases en donde no hay espacio ni para guardar sus libros. Hoy se les va a pedir que aparte de eso tengan un espacio para guardar una cantidad de materiales como los que les estoy mencionando aquí, ¿no? Entonces, a ver, ya que estoy. Otro elemento que es importantísimo es que el cuaderno se convierte en el instrumento principal. Los libros de texto dejan de ser libros interactivos, se convierten en libros prescriptivos, dan el proceso del proyecto. El niño ya no interactúa con el libro de texto, ya no escribe en el libro de texto, no hay espacio para que los niños escriban en estos libros. Y todas las instrucciones es copia en tu cuaderno el esquema como el que les pongo aquí, ¿no? O sea, aquí les pongo, haz en tu cuaderno un esquema como el del ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo del esquema. Yo quiero ver a este niño de primer año de primaria con el libro de proyectos, con el libro de saberes y con su cuaderno al mismo tiempo y con los materiales del proyecto al mismo tiempo trabajando. O sea, creo que esto es verdaderamente complicado. Continuando con esto, como les digo, el cuaderno va a ser obligatorio. A ver, vamos a pensar en un salón de clases. ¿Cómo se imaginan que se puede organizar el trabajo escolar?
Para esto yo retomo una diapositiva que también es de la Secretaría de Educación Pública y dice, los proyectos integradores como lógicas de trabajo didáctico hacen posible la articulación de saberes, primero dentro de los campos formativos, luego entre los mismos campos y finalmente entre los campos y la vida en comunidad. A ver, ¿qué quiere decir esto, maestros? Imaginemos, esto es un ejercicio que yo hice. Dije, bueno, a ver, supongamos que en el primer bloque los niños van a trabajar con el libro Proyectos de Aula. En el segundo bloque, con proyectos escolares. Y en el tercer bloque, con proyectos comunitarios. ¿O qué van a hacer? Al mismo tiempo, ¿no van a llevar un proyecto de aula y luego un proyecto escolar y un proyecto comunitario? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Va a haber un proyecto por día hasta que se acabe? ¿O van a convivir la elaboración de proyectos en un mismo día? Por ejemplo, un lunes empezamos con el proyecto de lenguajes, se van a recreo y regresan los niños y sigo con el proyecto de saberes y pensamiento científico. Y luego el martes me voy con otro. Es decir, imaginar la operación en el aula y el uso del tiempo es verdaderamente complicado con la propuesta que tenemos. Yo quisiera que las autoridades educativas hablaran un poquito de esto, porque no se han pronunciado, todo el mundo está atorado en un plan, elaboración del codiseño, ¿verdad? Que nadie entiende nada, pero ahí están en su famoso trabajo de codiseño. Continuamos con esto y me voy al libro de avances del contenido, nuestros saberes. Yo le llamo el libro combo. Esto es un combo. Es el combo que implica libro para alumnos, para maestros y para familias. Retomo lo que dice también una diapositiva de la Secretaría de Educación Pública y dice, el propósito de este libro es ofrecer contenidos disciplinarios explicados. Ok, incluye explicaciones, ejemplos, analogías, diagramas e imágenes para favorecer la comprensión de los conceptos desarrollados. Dada su naturaleza explicativa, no incluye espacios para respuestas. O sea, tampoco. No es un material fungible. O sea, ahí se las dejo. En fin, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos fragmentando, separando de la práctica el conocimiento. Nada más complicado. O sea, no lo estoy integrando, no estoy integrando el conocimiento en una, o sea, aprendo en el hacer. No, aquí es hago y después voy y busco en otro libro el conocimiento que corresponde a esto que hice. Verdaderamente complicado, ¿no? Esto me preocupa. Pues les pongo un ejemplo. Yo estoy segura que quienes hicieron los libros de los proyectos no hicieron el libro de saberes. O sea, ahí se ve clarísimo una fractura entre una idea y otra idea. Ejemplo de esto, el libro de saberes tiene 369 páginas aparte. No había en la historia de la educación un libro para primer año de primaria con tantas páginas como el que se está presentando ahorita. Y en este libro encontramos también un listado, ¿no? de temas. Me metí a investigar y miren, esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es que hay 42 títulos, todos desorganizados. Y al organizarlos tenemos 18 contenidos para el campo formativo de lenguajes, que son los verdes. 5, solamente hay 5 contenidos para los saberes de pensamiento científico, de saberes y pensamiento científico. 8 para los de humano y comunitario y 11 para los de ética, naturaleza y sociedad. Pues esto te habla que hay un desequilibrio total y absoluto, ¿no? En esto. Y para muestra basta un botón. Miren, aquí, por ejemplo, el libro de nuestros saberes, ¿se acuerdan que les dije que eso de tener documentos de trabajo tiene complicaciones? Pues miren, el contenido, este libro de saberes se hizo de acuerdo con los contenidos que se proponían en el primer programa, ese que le llamaban programa analítico. Tenía una hoja
que decía que el campo del lenguaje tenía solamente 1, 2, 3, 4, 5 contenidos. Y luego venían los diálogos y luego no sé qué. Bueno, este libro está hecho con base en estos contenidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que cuando cambian el programa, ahora hacen un programa que en vez de tener 18 contenidos, presenta 67 contenidos. Imagínense el relajo de desenmarañar esta bola conceptual para poder adecuar el libro de saberes que se hizo para 18 contenidos, para que ahora se adecue a 67 contenidos. Así es que estamos en un problema. Bueno, por ejemplo, lo que tienen ustedes aquí son los 15 títulos para el campo formativo de lenguajes, ¿sí? Estos 15 títulos contra los 18 apartados del libro de saberes, ¿saben cuántas veces remiten a los niños a consultar el libro de saberes en el campo de lenguajes? Solamente 3. Solamente 3. Solamente 3 veces le dicen al niño, consulta tu libro de saberes. Cuando son los contenidos, pues hay 18 apartados que hablan de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí, miren, aquí les muestro en esta cómo remiten al niño, ¿no? Aquí el trabajo, por lo menos lo que vemos aquí es que está sin hacer, diría yo. Por ejemplo, en esta de los cadáveres exquisitos, le dicen al niño, para conocer las características, este es el libro de proyectos, ¿eh? Para conocer la característica del cadáver exquisito literario y del artístico, consulta tu libro Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia. ¿Qué creen? Yo consulté el libro de saberes en busca de esta cuestión de los cadáveres exquisitos y adivinen qué. No viene absolutamente nada de nada al respecto. Así es que ni eso. Y los otros solamente se dieron cuenta que había que agregar el libro de saberes y solamente dicen, consulta el libro Nuestros Saberes para alumnos, maestros y familia. No te dicen qué buscar ni dónde buscar. Yo creo que están hechos bolas con los títulos, con los contenidos, porque bueno, pues este libro de proyectos es un libro de actividades, o sea, de hacer nada más, ¿no? Y bueno, vamos, me estoy apurando para... es increíble que el libro de saberes sea un libro en donde el niño tenga que discriminar, ¿no? O sea, esta idea del combo, no sé qué tan buena sea. El niño va a tener que saber, no, niño, tú solamente lee lo que está en blanco, porque lo que está en azul es para tu maestro y para y tus papás. Tú solamente lee lo que está en blanco. O sea, es un niño de primer año de primaria que va a tener que discriminar entre tanta información, ¿no? Y bueno, un poquito para terminar, ya, decirles que en cuanto a la visión tecnológica, encontramos, fíjense, en este apartado azul hay nada menos ni nada más que 135 QRs para el maestro y los padres de familia. 135. Mientras que en los libros de proyectos solamente encontramos 12 QRs y en la parte blanca que le corresponde al alumno en el libro de saberes también encontramos 8 QRs. En fin, maestros, estamos finalmente ante un invento que propone un cambio radical en qué se enseña, cómo se enseña y con qué se enseña. Con esto quiero terminar mi exposición. Estoy pues esperando que de verdad la Secretaría de Educación Pública se pronuncie al respecto y pues me preocupa este Twitter que acabo de encontrar en donde dice tan solo denme unos días más para cerrar las ediciones de los libros de texto gratuitos. Si los libros de texto gratuitos tienen este antecedente, me preocupa la educación de los niños de México. Entonces, bueno, pues con eso termino. Muchas gracias y estoy lista. Dejo de compartir. Ajá, ok. Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carolina. Ha sido una exposición muy interesante
polémica, de luego, crítica, y que hace reflexionar sobre a dónde vamos y qué riesgos estamos corriendo en la educación básica. Yo cometí el error de darle la palabra a Carolina sin hablar de su currículum, pero Carolina Irene Crowley Rabaté es licenciada en Pedagogía, maestra en Educación y doctora en Ciencias Sociales. Se ha desempeñado durante 40 años en el campo de la educación. También fue directora de una escuela primaria, lo cual me parece una experiencia sumamente importante para hablar sobre estos niveles educativos. Y actualmente actúa como investigadora independiente, aunque colabora con diferentes instituciones dedicadas a la investigación y a la promoción. Un excelente currículum el de Carolina. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora muy rápidamente voy a presentar a Mayra Margarito Gaspar. Es compañera nuestra de aquí de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en educación y profesora investigadora del Departamento de Letras de la UDG. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de investigación son lenguaje, identidad y análisis del discurso. Y ha publicado libros como La construcción de la identidad mexicana a través de los libros de texto gratuitos y el desarrollo de las competencias de escritura en los alumnos de educación primaria. Pues muy brevemente, estoy recortando mucho sus currículas, pero le doy la palabra a Mayra para que haga un comentario a la ponencia de Carolina. Mayra, por favor. Bueno, sí quisiera comentar que de alguna manera es muy interesante lo que nos estás presentando porque nos hace reflexionar el rumbo que está tomando la educación. Tu servidora también estuvo analizando los libros de texto y me encontré con situaciones que en lo particular me parecieron algo, pues algo conflictivas, por no decir más. Si me permiten, me gustaría solamente compartir una diapositiva de algunos elementos por allí que ya nos has hecho el favor de comentar, pero que sí quisiera pues destacar un poco más. Son elementos que en lo particular yo los considero como unas ciertas contradicciones que aparecen en los libros de texto y que unas ciertas contradicciones y por allí también algunas problemáticas que yo veo. Es una situación bastante interesante poder observar estos libros de texto antes de que estén saliendo. Sin embargo, sí nos dan algunos elementos que comentar, algunos elementos que señalar. Y si me permiten, quisiera presentarles estas diapositivas, son muy breves, donde también expreso algunas de las preocupaciones que Carolina ya nos hizo el favor de presentar. ¿Sí se está presentando, compartiendo la presentación? Sí, sí. Bueno, yo una de las cosas que yo observaba mucho y que tiene que ver con esta cuestión de que nos están diciendo que es una versión preliminar, es el hecho de que hay mucho descuido en esas ediciones de los libros de texto. Son ediciones bastante descuidadas que tienen desde errores tipográficos, falta de espacios en las letras, falta de congruencia entre lo que dice el texto y lo que está mencionado en la imagen. Por ejemplo, en la parte superior vemos por allí el juego de stop y lo que nos dice el cuerpo del trabajo es que, o de lo que se trata el proyecto, es como de problemas que tienes para utilizar tu cuerpo al hacer ciertas actividades. En el dibujo que donde está el jaguar, que dice que, bueno, dice jaguar y Balam,
que es el nombre en maya, están hablando de que los niños investiguen cuál es la génesis de su nombre, pero de su nombre propio. Entonces, creo que por allí hay muchas situaciones en donde podemos ver este tipo de descuidos que nos hacen ver justamente lo que señalaba hace un momento Carolina. Son libros que en su versión preliminar ya nos están presentando problemáticas que nos están revelando unos muy poco acercamiento a lo que es la realidad educativa. Por otro lado, también nosotros podemos ver errores bastante significativos en lo que son los conceptos y la información que se presenta. Por allí, por ejemplo, hablan de que se menciona en un momento en el libro de saberes, hablan acerca de la estabilidad gráfica y ellos mencionan algo así como que la estabilidad gráfica es que no importa el color o el tamaño de la palabra siempre va a significar lo mismo. Pero en realidad la estabilidad gráfica no tiene que ver con eso, tiene que ver con que una M siempre va a tener el mismo sonido. Entonces allí está totalmente desvinculado con lo que realmente es el concepto de estabilidad gráfica. Habla que los alfabetos, por ejemplo, no distinguen entre significantes y significados, cuando en realidad eso son elementos del signo lingüístico y de lo que realmente estaban hablando era de un fonema. En uno de los temas que hablan de señalizaciones y señaléticas, ponen esta imagen donde, pues incluso en la misma imagen dice avisos. No son señales, no son señaléticas, son avisos de ocasión. Entonces, podemos observar en todos estos elementos muchos descuidos por parte de las autoridades y que me llevan precisamente a preguntarlo o a compartir esta preocupación que nos señalabas acerca de, híjole, realmente ya está en un proceso de cierre el libro de texto. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, también se menciona por allí en un texto que se necesita para un proyecto 500 mililitros de agua, bueno, botellas de 500 mililitros de agua, y luego se dice, en la botella 1 agrega 2 vasos de agua, en la botella 2 agrega 4 vasos de agua, y en la botella 3 llena una botella de agua. Entonces, bueno, entonces, ¿cuánto miden los vasos para que realmente pueda hacer eso? Porque anteriormente ya se había dicho que los niños necesitaban solamente 1 litro de agua. Esta falta de precisión en las indicaciones realmente es una problemática si estamos hablando de niños de primer grado. Por aquí también nosotros tenemos que se hablan de las partes del cuerpo y, por ejemplo, se menciona que la mano tenemos 2 manos para que sirven las manos. La pierna luego dice que tenemos de más una. Me imagino que es en el afán de incluir a los niños que tengan un tipo de problemática, pero como no se precisa eso en la información que se presenta, un niño de primero se va a quedar así como que, o sea, como que nomás tiene una pierna, o sea, no va a entender porque no se le está dando ese contexto. Y de hecho, bueno, yo supongo que es por eso, pero en realidad no hay elementos más que mi suposición de que es para una cuestión inclusiva por lo que se hace este tipo de situaciones. Yo también observaba lo que comentó hace un momento Carolina acerca de este tipo de, pues, no sé cómo decirlo, de lenguajes donde se está favoreciendo mucho lo comunitario sobre lo individual. Y yo también me quedé pues un poco intranquila al observar todo el montón de señalamientos que se hacían acerca de que de manera individual, pero recordando lo que viene en la comunidad, estableciendo relaciones con el otro, sí me quedaba así como preguntándome un poco por qué esta preocupación de lo comunitario sobre lo individual. Y en lo particular me preocupa sobre todo porque estamos hablando de niños que están construyendo su identidad. Y creo que también es un elemento muy importante de la construcción del yo. Y se está perdiendo por completo. Incluso por ahí en una actividad decía, tome en cuenta las respuestas de las otras personas que entrevistaste para saber cómo eres. O sea, de tal manera que tú no puedes decir cómo eres, sino que te lo tienes que decir y tienes que construir tu identidad personal en respecto a lo que dice el otro. Entonces, creo que allí hay un grado de preocupación muy fuerte, porque si bien es importante tener este grado de conciencia comunitaria en una sociedad como la que vivimos ahora, que es tan individualista, también es muy importante que niños y adolescentes tengan una construcción de su concepto de yo.
y ese es un elemento que creo que los libros están de alguna manera perdiendo por allí. En el libro del aula, por ejemplo, si nosotros leemos los títulos, 9 títulos refieren a la comunidad y solamente 3 refieren a la comunidad. En el libro de la escuela, 15 títulos refieren a la comunidad y solo uno hace referencia a yo. Y yo no digo en el libro de la comunidad, porque en realidad ese libro, pues todos van a hacer referencia a lo que será la comunidad. Entonces, sí es una problemática, creo que importante que debemos de establecer. Y estos elementos que hace un momento mencionaban, los establecía como áreas de mejora, porque son elementos que creo que se podrían matizar y que no sea tan complicado trabajarlos en una mesa con especialistas, pero hay otras problemáticas más de fondo que creo que allí sí nos pudiéramos ver en ciertas dificultades al momento de hablar ya de una edición definitiva de los libros de texto. Una de las cosas que también comentaba pues, justamente la compañera Carolina, es que es un material que evidentemente está hecho por diferentes autores y al momento en que lo vas leyendo, esto se hace totalmente, pues totalmente visible. Bueno, voy a ser muy breve, pero por ejemplo, tenemos 3 subtemas iguales que nos hablan de la composta en el mismo libro. Uno en la página 155, otro en la página 65 y otro en la página 85. Es el mismo libro que nos habla de la composta, lo cual nos hace pensar que fueron elaborados estos 3 proyectos por personas distintas. Y por ello me encontré en uno de los materiales donde se anunciaban los libros de texto que se mencionaba algo así. En esta segunda convocatoria se solicitó a cada innovador que entregara un proyecto para desarrollarse en el aula, un proyecto para desarrollarse en la escuela, un proyecto para desarrollarse fuera de la escuela y los saberes básicos necesarios para los 3 proyectos, lo cual me lleva a pensar exactamente que, o más bien dicho, me lleva a la conclusión que efectivamente está realizado por varios autores. Esto no tendría que ser ninguna problemática si no fuera por la situación de que parece ser que no revisamos qué es lo que estaba poniendo una persona en un proyecto y qué estaba haciendo para seguir la lógica que dice allí el otro innovador en otro proyecto. De tal manera que vemos que se repiten actividades, que se repiten temas, que se repiten incluso hasta información y fotografías de lo mismo. Entonces, creo que sí es una situación que es una problemática un poquito más de fondo. Otro elemento que yo también observé y que comparto precisamente esta preocupación con la compañera Carolina es el nivel de complejidad que tienen estos libros. Definitivamente son libros que no están pensados para alumnos de primero de primaria. Dan por sentado muchos conocimientos previos que los niños. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños de primero de primaria. Yo he trabajado con escuelas. Entonces, sí sé que son conocimientos que los niños pues, realmente no tienen dominados. Como por ejemplo, lo que comentabas hace un rato, bueno, ni siquiera los niños, también los maestros. Los esqueletos exquisitos, o sea, obviamente los niños no saben qué es y nunca se les explica bien. Si nosotros pensamos también, por allí se habla de que empiecen a hacer un proyecto para separar basura orgánica y inorgánica, tampoco se les explica. Bueno, tendrían que remitirse al libro de saberes para poder entenderlo, pero hay muchos elementos que por allí sí tenemos que considerar. Otra situación que tiene que ver con este nivel de complejidad es que se presentan situaciones hipotéticas que en realidad no son elementos que tendrían que resolver los niños, sino son elementos que tienen que resolver las autoridades. Por allí se maneja de que en un aula no hay luz eléctrica, entonces, ¿qué pueden hacer los niños para resolverlo? Y bueno, por allí vienen un montón de actividades y son interesantes a lo mejor este tipo de proyectos, pero definitivamente no corresponden con lo que un niño va a elaborar y con lo que un niño le va a interesar en ese momento. También una de las cosas que pues, tienen que ver con esta cuestión de que no son libros de textos pensados en las realidades educativas es que muchas de las actividades que se presentan requieren de espacios, de infraestructura que las aulas no tienen. Se habla, por ejemplo, que se establezca un espacio seguro para los niños. Yo me pregunto,
justamente como comentaba la gente, No cabe. 40 niños, ¿dónde voy a poner un espacio seguro para que si el niño se siente incómodo, se siente intranquilo, se siente triste, se puede ir a sentar allí en compañía de juguetes y de elementos que lo hagan sentirse bien? Suena muy bien, es una idea muy interesante, pero poco práctica de acuerdo a las realidades que vivimos en la mayoría de las escuelas públicas. Entonces, este tipo de elementos creo que también tenemos que valorarlos en los libros de texto y que nos hacen pensar justamente como comentaba la cómo se va a implementar en las escuelas. Y bueno, esto nos va a llevar a que muchas actividades se van a implementar como opcionales, justamente como la actividad que nos comentabas hace un momento, de los libros ecológicos, de los ladrillos ecológicos, de los ecoladrillos, que sean, si lo consideran oportuno, hagan algo con estos ecoladrillos, y si no, llévenlos a tales espacios para que se puedan, pues se puedan utilizar, ¿no? O puedan ser utilizados por otras personas. Y por último, en cuestión de nivel de complejidad, la verdad yo sí me quedé pensando, ¿por qué estos tres criterios? ¿Por qué estos tres escenarios? Si uno de los principales escenarios para un niño de primaria es la familia, ¿por qué solamente se ve el escenario aula, escuela y comunidad? ¿Por qué no se presenta un espacio o un escenario familiar? Porque de hecho, por allí sí se comentan en los libros de textos de los saberes, por allí se mencionan los padres de familia en algunos casos, en otros solamente los maestros, pero creo que las familias pierden un poco en estos trabajos en favor de la comunidad, en favor del aula, pero al final de cuentas, para ellos es el espacio inmediato, el escenario inmediato. Entonces, creo que este es un elemento importantísimo. Al igual que como ya lo había comentado, es otra de las problemáticas esenciales, pues no tenemos como un elemento que nos ayude que les ayude a los maestros para lo que es el proceso de la lectoescritura, que es casi la preocupación fundamental de los compañeros de primer grado. Estas imágenes que estoy presentando las saqué del tercer proyecto que viene en el libro de comunidad, y se menciona tal cual dicen las indicaciones, que los niños lo tienen que leer en voz alta y por turnos. Y yo me pregunto en qué momento un niño va a poder leer, por ejemplo, la palabra expresión por turnos, si estamos hablando que es el tercer proyecto que se presenta. Y bueno, en ese mismo proyecto se pone este esquema que está al lado derecho, y el esquema dice que el niño lo tiene que transcribir a su cuerpo, que también hace bastante para un niño que acaba de entrar. Entonces, bueno, son elementos que sí nos hacen pensar. No solamente no se nos presenta como una propuesta o un apoyo para la adquisición de la lectoescritura, ni tampoco para lo que es la adquisición del conocimiento de los números o de operaciones básicas. Pero las actividades que se nos presentan tampoco son acordes para el nivel que tienen los alumnos. Entonces, bueno, otra situación que también ya nos comentó Carolina, que creo que también es importante, era esta cuestión de cómo se manejan los saberes. En realidad, no se nos está presentando la cuestión del conocimiento como algo totalmente relacionado con la ciencia. Es importante señalar que, de acuerdo a lo que dicen los libros de texto, porque lo que tengo arriba es una cita textual del libro para los maestros, las ciencias no son construcciones, son construcciones, entre muchas otras, para explicar la realidad física, que a su vez está condicionada por factores culturales externos. Pero no se menciona que, bueno, no todas esas explicaciones, porque se dice, es una explicación entre muchas otras, pero no todas las explicaciones tendrían un cierto grado de validez. Eso nunca se explica. Y por aquí me di un poco la tarea de presentarles esto que aparece en el libro de saberes. Y, por ejemplo, se señala aquí que los niños, cuando empiezan a hablar, cuando tienen un habla oral, pueden enfatizar diciendo, como por ejemplo, sal para afuera, sube para arriba, pero se señala que en la parte de abajo se les señala a los padres de familia y a los maestros, que antes se les conocía como pleonasmos, pero ahora ya no. Tenemos que entender que ese sal para afuera o sube para arriba es porque los verbos
no son lo suficientemente claros y tienen que especificarse más. Y yo me quedo pensando, como si yo le digo a alguien, sal, ¿qué otra acción puede hacer si no salir? O sea, ¿por qué no es suficientemente claro el verbo salir o por qué no es suficiente claro el verbo salir? Por allí también se menciona barco y verde y luego dice, no suele escribirse con B. ¿Por qué no decir no se escribe con B? ¿Por qué tenemos que matizar con ese suele? No suele escribirse. Creo que es importante que reconozcan los niños que hay elementos que aun cuando sean convencionalismos, son elementos propios de nuestra lengua. Y bueno, en este sentido, creo que este elemento sí es como importante valorarlo. Ya casi termino el comentario, pero son elementos que sí quería resaltar y que la compañera ya nos hizo el favor de señalarlos y de comentarlos. Pero efectivamente también quisiera comentar este elemento. Los libros de texto no tienen una organización precisa. No hay una división estructurada por temas o proyectos o bloques como era lo que ocurría en los libros anteriores. Y de hecho me llamó la atención que en el libro del aula, el último proyecto nos habla de la elaboración del reglamento escolar. Entonces, por allí sí se señala en el libro para los maestros que los libros no son como estáticos y que ellos tienen la oportunidad como de trabajarlos de la mejor manera que ellos piensen. Yo en este sentido lo entiendo como una flexibilidad para que ellos aborden los temas en el orden que ellos lo consideren. Pero entonces me preocupa pensar cómo van a ser los exámenes estandarizados que de repente también la Secretaría establece, porque son exámenes que llegan a tal fecha y que si a lo mejor el compañero no consideró oportuno haber tomado ese proyecto en ese momento, sino dejarlo hasta el final, pues dejan una desventaja. Sin embargo, a pesar de esto que estamos diciendo que no tiene como una estructura, los libros de los proyectos integradores sí están organizados por campos formativos, o es decir, por las metodologías. Primero se nos presentan todas las metodologías que tienen que ver con el campo formativo del lenguaje, después se nos presentan todas las metodologías o todos los aspectos que tienen que ver con el campo formativo de los saberes de lo científico, y por último se nos presentan todos los que tienen que ver con la naturaleza, al final los de lo humano y lo comunitario. Algo importante pues que nos hace observar un poco esta falta de organización es que incluso el libro de nuestros saberes, al menos en esta versión preliminar, el índice está ordenado por orden alfabético. Y por orden alfabético considerando los artículos y los determinantes. Es ahí algo que en particular me sorprendió mucho. Solamente el libro de nuestros saberes y lenguaje múltiple aparece por ahí una leyenda de conoce tu libro. En el caso de nuestros saberes, es para especificar justamente lo que nos comentabas, que la parte blanca es para el alumno, la parte azul es para el maestro y el padre de familia. En el caso del lenguaje múltiple solamente aparece el título, pero todavía no aparece esta explicación de cómo está organizado el libro. Pues esta falta de estructura también se ve en los contenidos y temas que se tratan. De repente los proyectos saltan de un tema a otro, los temas que se presentan en el libro Los Saberes también. Yo estaba, por ejemplo, observando en el libro de nuestros saberes los dos primeros temáticas, bueno, agrupadas porque no están exactamente por un tema que lo habíamos comentado, sino son como varias temáticas agrupadas en un mismo contenido, que ese mismo contenido después se repite, pero en el primer contenido, por ejemplo, hablan acerca de la conversación, de variantes léxicas, lenguaje cotidiano, y allí se pasan los formatos sonoros, que son como estos sonidos que puedes hacer con tu cuerpo. De allí se pasan al lenguaje de señas mexicanos. De allí se pasan a las características de la escritura. De allí a las semejanzas y diferencias de la escritura de letras. Y en el siguiente tema, los que están organizados son sistema de braille, la carta, las credenciales, estabilidad gráfica, el alfabeto y representación de sonido y separación de las palabras. Y yo me preguntaba, viendo estas dos agrupaciones de temas, ¿por qué no poner en un mismo contenido todos los que tengan que ver
con representación gráfica de la escritura y otro con representación del lenguaje oral. Entonces, bueno, pero esto, insisto, no solamente aparece en el libro de los saberes, en los libros que tienen que ver con los proyectos también. Aparecen temas que poco a poco te van perdiendo y al final como que aparece el elemento que los une. En este sentido, pues sí hace falta por allá a lo mejor darle una mayor organización, porque creo que los maestros y los alumnos se van a perder considerando que no los van a tener en un mismo momento y va a llegar un momento en donde si no terminaron el proyecto, tal cual se va a perder por completo para lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápido. En uno de los problemas del espacio áulico se indica que los alumnos no tienen dónde guardar sus útiles para no estar tratando de un lado para otro. De ese tema se pasa a cuáles son las casas de los animales, de eso se pasa a los panales, de ahí se nos pasa a elaborar panales con tubos, y ya de allí se nos pasa a hacer un anaquel con tubos, que es como el regreso a la situación original, que era un espacio para que los niños dejaran sus útiles. Pero en todos esos elementos creo que se pierde mucho y falta como vincularlos para que nosotros tengamos como esa idea de qué es lo que estamos haciendo, para qué estamos trabajando. Bueno, también comparto que estos libros tienen un elemento muy fuerte en cuestión ideológica, y parte de este elemento fuerte es esta crítica constante a todo lo que anteriormente se ha hecho. Por ahí se menciona que en esta reforma se pone al alumno en el centro de la acción escolar, pero es tal cual ya se había comentado desde la reforma de los 90. Desde entonces ya se había comentado que el alumno tiene que estar en el centro del aprendizaje. Por aquí también se menciona, esta es una cita del libro del maestro, rompiendo con esquemas anteriores en el que se visualizaba el maestro como el centro de la educación y al alumno como un elemento, como un mero elemento. Insisto, estos son elementos que no son novedades de este nuevo, de la nueva escuela mexicana, sino son elementos que ya se vienen manejando desde por lo menos 2 reformas educativas anteriores. Se busca superar la confusión histórica que existe entre asignar un número, un valor o un número. Que insisto, esto también ya se ha pasado mucho, ya hay demasiado sobre esto. La educación integral se apoya en temas transversales. Obviamente que si hablamos de educación integral, pues lo tenemos desde la RIE, que es precisamente la reforma para la integración educativa, conocimiento vertical contra conocimiento horizontal e interdisciplinario, que existe también un elemento que ya se ha manejado con anterioridad. Y bueno, ya por último solamente quisiera cerrar con esto. Es muy evidente, como lo comentaban, el compromiso político que tienen estos tipos de cosas. Y un compromiso político que no solamente se debe iniciar en el libro del maestro, o en ese primer libro del maestro que nos comentabas, sino en el libro de los alumnos también, que de alguna manera pues los padres de familia lo van a leer y que se nos está empezando a implementar como un elemento ideológico bastante interesante. Que se nos dice pues continuas referencias a la transformación y el cambio son muy continuas. México está en un periodo de transformación, estamos cambiando, ya no somos la misma sociedad. La solución pasa en las problemáticas sociales y educativas en el planteamiento de problemas, como si la solución viniera de la comunidad, de la escuela, y el gobierno no tuviera nada que ver con esta solución. Muchas de estas respuestas tienen como, mucha de la manera en cómo se formulan las preguntas nos dan como a una respuesta guiada, se maneja como una educación comprometida con la transformación de México. Y pues al hablar con la transformación, nosotros ya sabemos cuál tinte tiene. La cita que nos comentabas hace un momento, el libro de la transformación irreversible del país. Y, por ejemplo, injusticia social se basa en una injusticia común. Insisto, no tiene que ver con otras problemáticas sociales, todo parte de la escuela, y la escuela es la que tiene que tener con este ámbito para proyectar a la comunidad. Son preocupaciones que creo que son importantes en un momento
en el que se está propiciando o que más que se nos está presentando un nuevo modelo educativo donde las novedades no son tan fuertes como se nos plantean, sino hay muchas continuidades, y lo que sí se nos presenta como novedad, pues como lo señalabas muy bien mi compañera cuando nos acerca, nos dicen, ahora ya no vamos a estructurar ya no vamos a desarticular los saberes por asignaturas, sino ahora los vamos a articular por campos formativos. Y por eso vamos a trabajar por proyectos, porque los proyectos son los que articulan los campos formativos. Y cuando lo ves en la práctica, los proyectos no articulan los campos formativos. De hecho, cada proyecto corresponde a un campo formativo, y como lo señaló muy bien la compañera, y a una metodología de trabajo específica, lo cual pues sí tiene que ver una distancia muy fuerte con lo que se nos está presentando. Creo que es muy importante tener estos espacios para dialogar y para reflexionar sobre lo que se nos está presentando con respecto a la nueva escuela mexicana con esta innovación para el poder más. Pues muchas gracias por su atención y muchas gracias por todos los elementos que nos hiciste el favor de compartir, Carolina, porque igualmente. Muchas líneas de reflexión. Claro. Sí, muchísimas gracias, Mayra. Yo creo que has hecho, pues no un comentario, más bien fue una conferencia alterna, diría yo. Excelente, brillante, te felicitamos. Y yo creo que la Universidad de Guadalajara debe estar orgullosa de contar con Margarita Gaspar entre sus filas. Y bueno, Carolina, no hay que evadirlo o soslayarlo, pero Carolina es una excelente maestra y nos ha hecho también, nos ha gratificado con una excelente exposición, una conferencia muy buena. Yo quiero invitarlas a que trasladen por escrito, que nos presenten por escrito ambas intervenciones y nosotros contar con un material que podríamos o bien publicar en revistas convencionales o bien incorporarla en nuestro sitio del instituto, el sitio electrónico de nuestro instituto. Pues yo creo que ya nos llevamos mucho tiempo. Yo creo que vamos a concluir nuestra reunión con mucha gratitud de nuestra parte y realmente me gustaría que nos volviéramos a ver pronto, ¿verdad? Para seguir esta conversación. Claro que sí, claro que sí, Gilberto. Bueno, gracias Mayra, gracias Carolina, y pues nos vemos. Hasta luego.